buenos días. Alguien estaba jugando, pero ahora se está quejando un poquito. Di hola a todos. Hola. Está tan grande y solo tiene 6 semanas y media. Así que antes de continuar este video, tengo que ir a cambiarme porque Sebastián me ha vomitado y he derramado leche. Alguien no sabe si está contento y quiere jugar o si quiere llorar. ¿No, Sebastián? Ay, ay, ay. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? No sabe cómo se siente. ¿Ya estamos mejor? ¿Sí? ¿Ya estás mejor? Sí. Mi mamá ya está limpia. No le vomitas otra vez. Ahora se va a dormir. Entonces, este video iba a ser un video de Sebastián y Togo pasando un poco de tiempo juntos. Este fin de semana fuimos a ver a mis papás, llevé mi cámara y no fue bien la cosa. Así que Togo ha sido el bebé de la familia por sus 4 años de vida, y eso significa que hemos dejado que haga cosas que por ahí no han sido la mejor idea, como dejar que nos salte encima cuando está emocionado, cuando saluda, dejar que ladre bastante mientras juega, que son cosas de perro. Pero lo que pasa es que él se ha acostumbrado a que puede hacer lo que quiere esencialmente, y ahora de repente le estamos diciendo: no, no saltes, no, no ladres, no, no puedes estar aquí, no, no puedes hacer esto. Así que él se agitó. Nosotros emocionalmente estábamos todos un poco estresados. Y él no está acostumbrado. Sí, cuenta la historia. Cuenta la historia. Togo no está acostumbrado a ser contenido, creo que se dice restrained. Así que cuando mi papá lo está sosteniendo para que no nos salte, para que me dé tiempo de entrar a la casa, de entrar a Sebastián, y que se calme todo, el perro se agita más todavía. Así que fue difícil para él, y a mí me da pena porque él no sabe por qué le estamos diciendo no, por qué ha cambiado todo de repente, por qué no le puede saltar al bebé cuando está en el Moisés. Así que vamos a tener que poner en práctica algunas de las cosas que hemos aprendido de cómo entrenar a perros y cosas así. Pero también le mencioné a mi papá que no sería mala idea, ¿no, Sebastián? Si traemos un entrenador a que nos ayude. Sí. Sí, un entrenador sería una buena idea, ¿no? Así que vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, yo no, porque yo estoy aquí en casa, pero si lo pueden hacer ellos, mirando los videos en YouTube y cosas que ya sabemos también. Mi hermana Ariel ha trabajado un poco, o ha estudiado cómo trabajar con animales, así que ella también sabe bastante. La cosa es entrenar a mi papá también. Es una cosa entrenar a un perro, y otra cosa que los dueños se acostumbren, ¿no? A tener que ser firmes y ya, así que ya veremos. Yo les dije que sería una buena idea tener un entrenador que ya son profesionales, saben lo que están haciendo y te enseñan cosas de cómo ayudar a los animales, cómo procesar sus emociones también, ¿no? Y eso es algo que creo que es bien difícil aprender mirando un video. Así que ya veremos cómo va la cosa, ¿no? Sí, pero hasta que Togo aprenda un poquito, creo que vamos a tener visitas aquí en casa nomás. Diles chao a todos, voy a tomar mi siesta. Chao. Chao. Así que ya se durmió Sebastián. Usualmente
si no tengo que limpiar la cocina o bañarme o hacer algo, hago trabajo en su cuarto, estoy en la computadora o estoy escribiendo material para los devocionales. Ahora en septiembre tengo que tomar un examen para completar un certificado. Así que tengo que empezar a repasar las notas para eso. Así que me mantengo ocupada aquí en su cuarto. Y hoy hace calor. Afuera va a subir a 30 grados y se va a sentir como 38 con la humedad. Así que en su cuarto, como tenemos aire acondicionado, pero aquí no llega al segundo piso. Pasa bastante en las casas. No sé por qué. No, sí sé por qué. Porque se apuran en construirlas y lo hacen mal. Así que su cuarto de momento está a 27 grados, así que tengo un ventilador, lo he tapado con una colchita súper fina para que no le dé el aire tan directo, pero tengo el ventilador puesto para que no se caliente demasiado. Y ya, vamos a tomar unos momentos para responder 5 preguntas que me hace cada persona que me habla ahora que tengo a Sebastián, o preguntas que aparecen bastante en los comentarios aquí en los videos. Así que la número 1 es ¿de qué religión soy? Así que yo soy cristiana, pertenezco a una iglesia que no tiene denominación. Hay gente que podría decir que es más evangélica, pero no al 100%. Y la segunda pregunta es si toda mi familia es de la misma religión. Y esa pregunta es difícil de responder porque yo creo que la religión y la fe es bastante única para cada persona. Así que lo que puedo decir es que toda mi familia cree que Dios existe y cree en el poder de Dios, en el poder de la oración. Así que si algo pasase o si yo llamase a mi casa, no importa quién agarre el teléfono, sean mis hermanas, sean mis papás, yo les puedo pedir que oren por mí, les puedo hablar de la Biblia, les puedo hablar de Dios y nadie me va a decir, deja de hablar. Así que en mi casa el hablar de Dios o el orar antes de comer es algo que es común. Así que sí, soy cristiana y sí, en mi casa todos creen en Dios. Pero yo le dejaría a cada persona que ellos mismas expliquen cómo se identifican cuando se trata de la fe y la religión. Pregunta número 3. ¿Vas a volver a tu trabajo? Esa es una pregunta difícil porque a mí me encanta mi carrera. De momento, medio que como el trabajo que yo tenía no existe porque mi programa o los programas que dirigía están todos cerrados todavía en el hospital. Así que no sé qué va a pasar cuando termine mi licencia de maternidad en un año. No sé si el hospital va a abrir mis programas. No sé si van a quedar cerrados permanentemente. Así que no sé. Otra parte también que estamos hablando con mi esposo es si vamos... No si vamos a mudarnos. Porque cuando compramos esta casa y la renovamos, lo hicimos para volver a venderla. Sí nos vamos a mudar, la cosa es a dónde nos vamos a mudar. Así que a nosotros nos gustaría ir más hacia el campo, tener más espacio, más privacidad, pero no sabemos cuándo va a pasar eso. Así que si decidimos mudarnos en un año, la distancia de mi trabajo no la quiero manejar. Y él también tiene que decidir qué va a pasar con su trabajo porque él está ahora manejando 80 kilómetros de ida y 80 de vuelta cada día. Así que es bastante. Así que no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo. Todo depende en dónde estamos como familia, pero también qué pasa en mi lugar de trabajo. ¿Vamos a tener más hijos? Esa es una pregunta que me hace reír. Porque hace un año yo no quería niños y no es que no quería, pero decía, si es que vamos a tener hijos, no va a ser por otros 5 años. Así que ya he hablado de cómo cambió todo en un video, lo voy a poner aquí al video. Está filmado en inglés, pero tiene subtítulos en español. Pero lo que pasó cuando cumplí 29 años, de momento tengo 30. Estoy por cumplir 31. Oh. Pero cuando cumplí 29 años fuimos a México de vacaciones y una mañana Dios me despertó y sentí en mi espíritu que me dijo, vas a estar embarazada antes de que cumplas 30.
y yo pensando, "Oh, he tomado demasiado vino, he comido mucha carne, ¿qué estoy pensando? Yo no quiero hijos, tengo mi carrera", y ya cambió mi corazón bastante todo ese año. Y después nos enteramos que estaba embarazada después que cumplí 30 años. Y le dije a Dios, ¿cómo te equivocaste? Tú me dijiste, yo sé que te escuché decir antes de los 30. Y cuando fui, hablé con mi médica para hacer exámenes de sangre y para confirmar el embarazo. Ella me dice, aunque tú te enteraste en esta fecha y, ¿cómo se dice? Ovulación. Pasó en esta fecha, médicamente eres considerada embarazada cuando el primer día de tu último periodo antes de tu embarazo. Así que eso era una semana antes de que yo cumplí 30. Así que Dios no se equivoca. Así que sí, vamos a tener más hijos. Le sorprende a Anthony porque no quería hijos y después ahora tenemos uno. Y de repente ahora yo digo, dame 3 más, tengamos 4. Porque 2 es muy poco. 3 siempre queda uno de lado. Nosotros fuimos 3 y cada vez que íbamos a un parque de diversión o hacíamos algo juntas, alguien quedaba solo, así que le dije o 2 o 4 y 2 es muy poquito. Todos dicen 4 es bastante. Yo antes tengo amigas que tienen 4 niños y les decía, son locos, ¿cómo pueden tener 4 hijos? Pero todos viven una vida normal, un poco estresada cuando son chiquitos, así que ya veremos, ¿no? Uno puede decir quiero este número de niños o de hijos, pero al fin de día Dios es el que decide, así que veremos cuántos hijos nos da. Y la última pregunta, que al principio me ofendía un poco, no me ofendía, me molestaba un poco, pero ahora ya la dejo de lado, es ¿por qué no hablo español mejor? Y es, aunque el español fue el primer idioma que aprendimos, yo he estado hablando inglés por 20 años a este punto. Empezamos a hablar inglés cuando nos mudamos a los Estados Unidos. Bueno, no, mi papá nos enseñaba antes, pero no empezamos a hablarlo constantemente o a lo diario hasta que empezamos la escuela en inglés en los Estados Unidos. Y yo tenía 10 años y ahora tengo 30. Así que por 20 años he hablado inglés todos los días. En casa mi papá, cuando éramos más chicos, nos hacía practicar el español. Y le doy gracias por haber hecho eso, porque si no me hubiese olvidado todo y no hablaría español. Pero ya cuando fuimos adultos, practicamos menos, solo lo usaba el español de vez en cuando. Así que uno se olvida bastante palabras y uno no lo puede hablar rápido. Tiene que pensar en palabras y yo tengo que traducir el inglés al español y después hablar en español. Así que nos cuesta un poco. He mejorado desde que he empezado a filmar en español, así que eso es algo bueno. ¿Algún día será perfecto? No creo. Así que si les molesta mi gramática, no sé qué decirles. Pero ya, por eso no hablo el español perfecto. Pero si me entienden, eso es lo que importa. Yo siempre le digo a mi esposo, porque él entiende bastante el español y trata de hablarlo. Lo mezcla un poco con el italiano, pero siempre le digo, no, está bien si no lo hablas perfecto, si dices una frase y hay un error. Lo que importa es que la gente te entienda. Así que si tú puedes hacerte entender, no importa que te faltó una palabra o que dijiste hijo en vez de hija. Si la gente te entiende y puedes tener una conversación, eso es lo que importa. Y ese es el video de hoy. Así que no hubo todo, pena. Pero ya cuando mejore todo y cuando sea un poquito mejor entrenado, por ahí lo podemos poner en la cámara. Porque ya fue bastante este fin de semana. Para todos fue bastante. Así que ni loca iba a empezar a filmar para que vean eso. Y ya, nos veremos en el próximo video. Sean bendecidos y tengan un buen fin de semana. Chao.